Ok, bueno, hoy vamos a abarcar lo que son las patologías más frecuentes que vamos a encontrar cuando exploremos el sistema carotidio y vertebrovascular. Estas patologías son muy frecuentes, es necesario siempre que las logremos precisar muy bien, categorizar muy bien, porque de eso depende muchísimo que diagnostiquemos esta temible enfermedad que lesiona mucho y ocasiona mucho deterioro irreversible a nivel del sistema nervioso central de los pacientes con hipertensión arterial, que es la enfermedad cerebrovascular. Entonces, la aterosclerosis es una de las principales, digamos, factores de riesgo y a su vez un estadio precoz del mismo. Entonces, para ese momento, para el momento que nosotros diagnostiquemos esa placa de ateroma, estaremos haciendo mucho, muchos diagnósticos, descartamos muchos diagnósticos diferenciales y por supuesto le vamos a otorgar un tratamiento específico y rápido al paciente. En el mundo occidental es la segunda causa de muerte, o sea, nada más y nada menos, y en la primera causa de discapacidad severa. Entonces, la estenosis carotidia, principales factores de riesgo para la isquemia cerebral. Por lo tanto, importante que entonces diagnostiquemos. La placa de ateroma, vamos a hablar acerca de ella. Primero debemos decir que el ultrasonido detecta y valora de forma precisa la estenosis carotidia. Las características de la placa ateroma se deben medir con la ecotextura y la ecogenicidad. La ecotextura, a su vez, puede ser que sea una placa de ateroma heterogénea. Si es así, tiene mayor riesgo de embolización o de migración hacia el tejido cerebral. Cuando es homogénea, sencillamente, pues es una placa que está adherida, está fija, no produce riesgo de desprenderse, pero tampoco se descarta. La ecogenicidad puede ser baja, en el caso de que sean placas de ateroma agudas, que apenas están comenzando los depósitos lipídicos, moderada o inclusive placas de ateroma crónicas, que la vemos mucho más hiperecogénica. La baja tiene mayor cantidad lipídica, la moderada tiene mayor contenido celular y de colágeno, y a la alta, pues está calcificada. Ok, entonces vamos a hablar acerca de la clasificación de Gray-Wheel. Esto es lo que te dice principalmente es cuando una placa de ateroma está hipoecoica, ¿sí? Tú vas a decir si es de tipo A o de tipo B dependiendo del tipo de ecogenicidad que tenga. Por ejemplo, la tipo 1 es uniformemente anecoica o también denominada ecolúcida. La tipo 2 es predominantemente hipoecoica, más del 50% de todas las placas son hipoecogénicas. ¿Okay? La tipo 3 es predominantemente hiperecoica, es decir, más del 50% de la placa la vas a ver de color brillante. ¿Ok? Fíjate que las placas ateroma estarían representadas acá en este tono grisáceo. Por eso, aquí habría más del 50% del tono grisáceo, es decir, de las placas de ateroma, y aquí estaría más del 50% hipoecoica. Eso indica cuando sea tipo 3 y tipo 2 respectivamente. Y la tipo 4 es cuando es uniformemente isoecogénica o hiperecogénica, completamente ecogénica. Esta vendría siendo más que todo la clasificación que empleamos nosotros, y dependiendo del color de la placa, nosotros le damos la clasificación según Gray-Wheel. Ahora nos vamos a la vida real. ¿Cómo se aprecia la clasificación Gray-Wheel una vez que hagamos la ecografía? Bueno, aquí vemos la arteria común primitiva y aquí ya empieza o damos inicio a la arteria carótida interna. Y fíjate que acá vemos esta primera imagen que se ve completamente uniforme y anecoica, o sea, negra, oscura. La tipo B, fíjate, aquí ya obtenemos una placa de ateroma, ya sería prácticamente igual, pero estaría predominantemente hipoecoica, es decir, más del 50% de esta misma placa de ateroma la vemos en un tono gris. Cuando nos vamos a la siguiente, que correspondería a la predominantemente hiperecoica, ok, hay también tejido hipoecoico, pero también hay tejido ecogénico. Inclusive, si tú reúnes todo lo brillante de esta placa, vas a obtener muchísimo o más del 50% de todo el tejido hiperecogénico. Por lo tanto, esta sería tipo 3. Y la tipo 4 es uniformemente isoecogénica o hiperecogénica.
Hiperecogénica significa brillante, denso. Entonces, tal cual, es una placa completamente calcificada que deja una sombra acústica posterior. Esto se le denomina placa de ateroma de tipo 4. Entonces, tipo 4, 4, 3, 2 y tipo 1. Importante, la tipo 1 y la tipo 2 son las que suelen ocasionar la migración y producir síntomas, mientras que la tipo 3 y tipo 4 son asintomáticos los pacientes. La placa de ateroma puede ser blanda, ya dijimos que estos vendría siendo otro tipo de clasificación según la apariencia de la placa de ateroma. La tipo blanda, cuando la ecotextura es uniforme, es una superficie lisa, así sea hipoecoica o anecoica, mientras tenga la superficie lisa, vamos a denominarla blanda. Ecogénica, que es la que vimos, la de las calcificadas, le podemos decir placa de ateroma densa. Cuando está hiperecogénica, pero a su vez deja una sombra acústica posterior, decimos que está calcificada por sencillamente el artefacto que ocasiona. Y si tiene una apariencia irregular y tiene a su vez, tú basculas bien y observas que esa misma placa de ateroma tiene un cráter o tiene una invaginación o una concavidad importante hacia su centro, podemos decir que la placa de ateroma está ulcerada. Y esta es una de las más peligrosas. Volvemos a varios ejemplos acá. Fíjate, estas son placas de ateroma calcificadas porque dejan aparte sombra acústica posterior. A su vez tiene bordes bastante lisos, pero están prácticamente ocluyendo la luz de la arteria carótida. Aquí vemos una que en el centro hay una pequeña irregularidad bastante cóncava, central, endolesional e irregular que corresponde a una placa de ateroma ulcerada. Entonces, estos son algunos de los ejemplos. ¿Qué es importante que menciones? Bueno, primero, saber en qué arteria está. ¿Está en la arteria carótida común? ¿Está en la arteria carótida externa? ¿O está en la arteria carótida interna? Segundo, medirla. Importante medir, porque mientras más pequeña sea, tiene mayor probabilidad de desprendimiento. Identificar su composición. También recuerda que las anecoicas son de mayor contenido lipídico, mientras que las ecogénicas ya vendrían siendo sencillamente ya están calcificadas. Los contornos y superficies de la placa de ateroma también son importantísimos decirlo, y las características al Doppler color, ya que si por ejemplo están obstruyendo o están ocasionando, tal como en esta imagen, alteraciones al paso del riego sanguíneo, entonces este flujo Doppler se va a encontrar interrumpido. Las placas de ateroma las podemos clasificar también en placas de ateroma estables, que son las que involucionan un crecimiento lento, incluso tú le puedes hacer el eco al paciente, diagnostica la placa de ateroma y en 10 años se lo repite y sigue estando allí la placa. No causa ningún tipo de alteración mientras esté estable, pero puede llegar a producirlo más adelante, dependiendo del crecimiento del mismo. Y son las placas de ateroma inestables, son las que son vulnerables a erosión, fisuras o roturas espontáneas, que son las que pueden ocasionar trombosis, oclusión o infarto antes de generar la estenosis. Eso es importante. Los síntomas siempre van a ser secundarios a este tipo de complicación. Ejemplo, está una placa de ateroma en la arteria carótida común izquierda. Resulta que se acumuló tanto de depósito lipídico que tuvo una capacidad de migrar. Se fue directamente por todo el sistema de la arteria cerebral media y logró obstruir a ese nivel todo lo que vendría siendo la convexidad lateral de los lóbulos temporales en forma de un infarto isquémico. Entonces, esos pacientes, pues lastimosamente llegan a un evento vasculocerebral de tipo isquémico que, pues evidentemente hay que realizar la conducta trombolítica o lo que haya que realizar para poder solucionar esa sintomatología. Ok, tenemos entonces que hay que determinar siempre el modo B para ubicar la placa, ver la densidad de la placa, el tamaño, los bordes, todo eso, la ecogenicidad sobre todo. Colocar el Doppler color y luego tomar análisis espectral de la muestra que estamos examinando. Si no condiciona estenosis, el patrón va a ser normal.
es decir, tales como los patrones que ya anteriormente estudiamos. Pero si coloco la muestra y hay un cambio en el patrón de onda morfológico, hay que sospechar de que esa placa me está ocasionando turbulencias y me está ocasionando velocidades picosistólicas elevadas. Y sencillamente es porque, recuerda que entre el mismo mecanismo compensatorio, al haber una onda de choque, porque toda la sangre está chocando contra ese obstáculo que hay allí, en este caso es la placa de ateroma, pues trata de canalizar su flujo por el único sitio donde queda libre. Y en ese caso, la sangre por ese nivel va a fluir mucho más rápido. Entonces, las velocidades picosistólicas se van a demostrar mucho mayor. Y también hay una ausencia de captación de flujo en donde está el área de la placa. Ok, la estenosis carotidia. Esta es una de las principales también por orden de frecuencia de las que ocasiona isquemia cerebrovascular. Los síntomas son estenosis arterial crítica, oblitera el 50% del diámetro de la luz. Hay otros factores que afectan la severidad clínica de la estenosis que incluyen la longitud y el diámetro del segmento estenótico, la irregularidad de la superficie intimal, la viscosidad sanguínea, entre otras, que no solo la condicionan, sino que empeoran el cuadro estenótico. En esos casos siempre es importante medir cuánto es el grado de estenosis. Ok, hay varios estudios que nos ayudan a realizar un adecuado abordaje de la estenosis carotidia. Norteamérica siempre ha desarrollado unos nuevos estudios a través de varios colaboradores que han llegado a la conclusión de poder determinar cuál es el grado de estenosis y dependiendo del grado de estenosis emplear diferentes tipos de conductas terapéuticas. Por ejemplo, ¿cuál utilizo yo? Yo utilizo principalmente el siguiente. O sea, por ejemplo, vemos la arteria carótida, esta es la arteria carótida primitiva o principal. Entonces, ves que tiene un diámetro que debe ser conservado. Cuando llega a la arteria carótida externa y la arteria carótida interna en su bifurcación, ese diámetro debe cambiar porque se está bifurcando en dos arterias completamente distintas. La arteria carótida interna aquí se ve claramente que está siendo alterada por una lesión a nivel de su pared. Es decir, hay una estenosis. Si te fijas, el rango de la luz está disminuida francamente, que es la representada con la letra B, cuando el diámetro normal debería ser el representado en la letra A. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, sencillamente hay una disminución de la luz que posiblemente sea por una alteración, en este caso extrínseca, que sería esta imagen que ves acá, la representada en la letra C. Esa imagen está ocasionando una compresión prácticamente parcial de toda la luz de la arteria carótida interna. ¿Qué hago yo? Yo no estimo mucho la lesión, o sea, no es que no le preste atención, sencillamente porque es una lesión extrínseca. Lo que me interesa saber, aparte de la lesión, es el compromiso, porque estamos hablando de Doppler carotidio, es el compromiso de la arteria carótida interna. ¿Qué hago? Si yo mido la totalidad de la luz, si es, por ejemplo, mide aproximadamente 5 centímetros, y la luz esa es la luz verdadera, y la luz falsa, que vendría siendo esta representada en la letra B, mide aproximadamente 2.5. Ok, entonces 2.5 y 5, que es la totalidad, yo estoy hablando de que la mitad de todo el diámetro A está siendo alterada. Entonces decimos que hay una estenosis del 50%, un aproximado. Eso se realiza a través de una sencilla regla de 3. Si no, lo puedes hacer también de forma subjetiva, como tú veas más o menos la cantidad de ocupación de la estenosis, colocas un porcentaje estimado, ¿sí?, del grado de estenosis o de ocupación. Hay otros métodos de medición que son estos que te traigo acá. De igual manera, estos los puedes tú más adelante ver y analizar cuál te gusta más y ponerlos en práctica. La estenosis carotidia, importante siempre es realizar el registro espectral con todas las velocidades picosistólicas y el ensanchamiento espectral. La velocidad sistólica máxima debe estar normal o elevada, dependiendo del grado de la estenosis. Y si hay turbulencia, todo eso hay que decir. Al modo B, sencillamente vamos a observar que está la placa de ateroma allí obstruyendo, disminuyendo pues el diámetro de la luz, ocasionando un lumen residual.
Ese es el modo B. Y el Doppler color lo que dice es que hay un Doppler elevado que permite distinguir si hay ulceraciones a nivel de la placa y mejora todo lo que sería los defectos de llenado. Entonces, vamos a la práctica. ¿Cómo se ve esto? Bueno, primero al modo B determinamos cómo está la placa de ateroma, la densidad, la ecogenicidad de la placa de ateroma, los bordes de la placa de ateroma, de qué tamaño es la placa de ateroma. Luego, después de esto, colocamos Doppler color. Fíjate que aquí se observa claramente cómo hay una ocupación bastante importante de toda la luz verdadera y está siendo ocupada por esta imagen que posiblemente está, bueno, posiblemente no está condicionado la estenosis carotídea. Y luego coloco el análisis espectral donde a este nivel voy a conseguir registros de velocidades picociclónicas altamente evaluables. Aquí, bueno, traigo más o menos para aclarar todo el panorama de los criterios hemodinámicos, todos los grados de estenosis arterial y cómo se observan. Y también cómo son las velocidades, cómo se comportan las mismas ante el criterio hemodinámico que estamos explorando teniendo en consideración una estenosis. Y así tal cual se ve. Estos son los signos directos y estos vendrían siendo los signos indirectos. Eso queda a tu criterio cuándo utilizar cada uno, porque, por ejemplo, la velocidad sistólica máxima tú la mides. Por ejemplo, si la mides al paciente, midió 310. Ya tú sabes que más de 310 indica que hay un 80-89% de grado de estenosis. La oclusión carotidia, casi la totalidad de los infartos cerebrales son el resultado de una oclusión. Muchos pacientes permanecen asintomáticos mientras un 25% presenta lo que son trastornos agudos del estado de la conciencia y un 10-15% sufre infarto. Bueno, aparte de eso, del ataque isquémico transitorio, ¿verdad? Que corresponde prácticamente al 25%, la mayoría de estas mismas oclusiones son de origen trombóticas y embólicas. Las oclusiones trombóticas suelen reflejar aterosclerosis y tienden a ocurrir en la bifurcación de la arteria carótida común y en el sistema vertebrovascular. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo se ve una oclusión carotidia? Bueno, al modo B, una imagen hipoecoica o ecogénica, homogénea o heterogénea que ocupa la totalidad de la luz vascular. En este caso, a diferencia del anterior mencionado, que es la estenosis, la oclusión es total, mientras que la estenosis es parcial. El Doppler color indica que hay una ausencia de flujo a la señal Doppler color, una terminación abrupta, mientras que el análisis espectral no registra velocidades. A veces puede estar ausente, así también como puede haber aumento de la misma velocidad en la arteria carótida externa si la arteria carótida interna está siendo ocluida. ¿Por qué? Porque está tomando todo el flujo de la arteria carótida común. Entonces, por eso las velocidades crecen a ese nivel. La arteria carótida externa puede adoptar incluso morfología de onda de la arteria carótida interna. Entonces, ¿cómo se observa? Bueno, como una ausencia total, ¿ok? Aquí fíjate que se observa bastante bien la captación, pero llega un momento en que se interrumpe. Esta misma onda fue interrumpida y que ocasiona prácticamente ausencia de la morfología de la onda. Hay también ausencia del flujo sanguíneo cerebral, lo que va a ocasionar prácticamente un evento isquémico casi impelable de realizar. El síndrome del robo de la subclavia, ya te había mencionado una oportunidad que la inversión de la arteria vertebral indica sencillamente cuando hay un bloqueo o cuando hay una alteración de la arteria subclavia contralateral adopta la función de esa subclavia a través de las arterias vertebrales. Ocurre mayormente la oclusión a nivel de la arteria subclavia izquierda, pero esto principalmente se debe es por la misma enfermedad aterosclerótica. Los pacientes son asintomáticos en reposo. Cuando ejercitan el brazo afectado es que comienzan a doler. El síndrome del robo de la subclavia lo que indica, bueno, que hay una estenosis crítica importante, un bloqueo importante de la arteria subclavia, generalmente la izquierda, no quiere decir que la derecha no esté presente. Cuando realizamos las velocidades a ese nivel, pues hay unas velocidades bastante altas, bastante importantes. La arteria subclavia distal y la arteria vertebral ipsilateral, recuerda que son las que adoptan todo el paso de sangre y por lo tanto
cambia sus componentes de onda porque pasa de hacer un flujo anterógrado a pasar a hacer un flujo retrógrado, porque está regresando la sangre para volverla, para que la arteria vertebral la lleve directamente hacia el brazo izquierdo. Ok, ahora otra de las indicaciones del traumatismo cervical forma parte el trauma cervical, que puede ser penetrante o cerrado. Cuando hablamos de penetrante, hablamos directamente de alteraciones que afectan directamente la mecánica del vaso. Entonces, en ese caso hay alteraciones de sección, puede haber oclusión, disección, pseudoneurisma, fístula, etc. Cuando es cerrado, la contusión es directa, hay desgarro vascular, hay contención de hematomas expansivos, no es directo el traumatismo, pero de igual manera puede ocasionar compresión de los vasos. Las lesiones vasculares son las más comunes en el trauma de cuello. El 25% de todas estas lesiones de cuello son penetrantes y tienen que ver más que todo por violencia doméstica. La tasa de mortalidad es del 10 al 50%, obviamente porque los vasos que llevan riego sanguíneo a todo el sistema nervioso central se ven afectados. El 22% de los pacientes con lesiones vasculares está afectada la arteria carótida común y la arteria vertebral poco se afecta, generalmente en 1.3% de los casos. Entonces, casi siempre el clínico te va a solicitar la zona de interés que quieres que abordes en el eco Doppler carotídeo. Por ejemplo, si es tipo 1, si es la zona 1, esta por lo general va del borde superior, a nivel de la clavícula y llega al reborde inferior del cartílago tiroides, perdón, cricoides. Esa ocuparía toda la zona 1. De esa hasta lo que sería el borde inferior del ioides, sería la zona 2 y por encima del mismo ya sería la zona 3. Estaría involucrado el ángulo de la mandíbula más que del hueso ioides y todo este reborde sería el límite entre zona 3 y zona 2. Entonces, importante conocer las estructuras involucradas en cada una de esas zonas y aquí te dejo una especie de resumen para que se estudien cuáles son las posibles estructuras lesionadas. El pseudoneurisma no es más que el resultado de una lesión vascular. Se presenta una nueva formación de una pared arterial, está por fuera de la pared arterial y se puede romper muy fácilmente o inclusive actuar como fuentes de trombo. Entonces, siempre hay que colocar el modo B, determinar que hay una masa de aspecto quístico, que cuando le coloco Doppler determina un flujo turbulento multicolor tanto rojo como azul, y la imagen en yin yang. Otras literaturas lo describen como el jet en el cuello. La onda Doppler es un flujo en ambas direcciones, tanto arterial como venoso, y un flujo que va a tener velocidades altamente aumentadas. El vaso nativo, de donde proviene, generalmente está normal. Así vemos entonces el pseudoneurisma. Aquí abajo tenemos el vaso nativo y de él nace esta nueva formación saccular aneurismática, pseudoaneurismática, que determina el signo del yin yang, es decir, se ve rojo y azul y adopta esta misma forma al momento de moverse. Y la disección, que no es más que la rotura de la íntima luego de una hemorragia en la capa media, que aumenta la pared del vaso y disminuye el tamaño de la luz verdadera. Entonces, al modo B vamos a conseguir una membrana ecogénica móvil en la luz del vaso. Esta representada aquí en punta de flecha, lineal, hiperecogénica en el interior del vaso. Esto corresponde a la membrana ecogénica móvil, que no es más que la rotura de la capa íntima. Esa es una disección traumática. Al Doppler color, la luz verdadera, el flujo es anterógrado, la luz falsa, el flujo inverso. La onda Doppler produce un aumento en las velocidades en la luz verdadera. Recuerda que la luz verdadera sería la nativa, vamos a verlo así. Y la luz falsa sería todo lo que está por encima de esa capa intimal, porque no forma parte del riego sanguíneo. Sencillamente ahí ocurre, es el depósito de toda esa sangre que circula. La inversión de flujo está ubicada en la luz falsa, mientras que la verdadera sigue dando, obviamente, todo su paso de sangre normal. Hay turbulencia, puede haber también turbulencia a nivel de la luz falsa.
Ok, ahora con respecto a las fístulas arteriovenosas, tenemos que hay también abordajes, más que todo estos son los pacientes nefrópatas que requieren obligatoriamente de realizar fistulización para irse pues, a lo que sería la hemoterapia o la terapia de reemplazo sustitutivo de funcionalismo renal, denominado diálisis o hemodiálisis. Entonces, en estos casos se requiere de una fístula. A veces el mismo cirujano cardiovascular la realiza y verifica cuáles son las arterias y las venas competentes para luego realizar la fístula. Sencillamente es la comunicación. Fístula se le denomina comunicación entre la arteria y la vena. Entonces, casi siempre son consecuencias de traumatismo, pero otras veces lo hacen viable para poder, vuelvo y repito, realizar el proceso de diálisis en los pacientes. La arteria carótida de la vena yugular también son las involucradas. Para este momento es lo que nos compete, porque estamos hablando del Doppler carotidio. La arteria carótida de la vena yugular puede fistulizarse y ocasiona una locura en cuanto a lo que sería la turbulencia. Eso es un vaso que va a manejar tanto entrada arterial como entrada venosa. Es de gran volumen y ocasiona todo esto que se observa acá, unas velocidades altas, turbulentas, tanto positivas como negativas, por encima y por debajo de la línea base. Y aparte de eso, si se le coloca el estetoscopio a ese nivel, va a haber un soplo, va a haber también a su vez al examen físico equimosis y hematomas petequiales. Y aparte de eso, si la comunicación es pequeña, no es visible, pero la mayoría sí se logran ver. Entonces, bueno, este vendría siendo todo lo que sería el proceso patológico del sistema carotidio. Espero haya gustado la clase y se haya entendido.